Muy buenos días. Mi nombre es José María Solórzano. Soy estudiante del primer año del Seminario Teológico Centroamericano. Y para comenzar, antes de poder presentar mi mensaje, quisiera que oráramos. Padre Celestial, reconocemos tu amor, tu misericordia. Te damos gracias, Señor, por el sacrificio de tu Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario, por medio del cual nos redimiste de la esclavitud del pecado y nos diste la vida eterna. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias por darme la oportunidad el día de hoy de poder estar delante de ustedes por este medio virtual. Y el mensaje que tengo el día de hoy lo voy a titular Libres, un pueblo libre, pero con mentalidad de esclavos. Y esta está basada en el libro de Números, el primer libro de la Biblia. Les voy a hablar básicamente las razones por la cual parte del pueblo de Israel, que fue la primera generación de Israel que salió de Egipto, no pudo entrar en la tierra prometida. Para lo cual vamos a leer del libro de Génesis, capítulo 17, del verso 1 al 8, para poder entender el contexto del cual me estoy refiriendo. Y dice así en el capítulo 17. Era Abram de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: Yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él diciendo: He aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes, y no se llamará más tu nombre Abram, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes, y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti, y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti, en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios, y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras. Toda la tierra de Canaán es heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Y luego continuamos en Génesis capítulo 22, verso 18, donde dice: En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. En base a lo que hemos leído, quiero resaltar 4 puntos importantes que considero que se llevan a cabo en el pacto que hace Dios con Abraham. Y el primero, donde nos dice que cambia su nombre de Abraham por Abraham, en donde significa padre de muchedumbres. La segunda cosa, el segundo punto importante que quiero resaltar en este pacto es que dice, le hace varias promesas, grandes promesas, pero la más importante es que Él será su Dios y el de su descendencia. Además, le dice que le dará a Él y su descendencia por posesión por perpetua toda la tierra de Canaán. Y luego, como leímos en el último versículo, en Génesis 22, dice: puesto que me has obedecido, todas las naciones serán bendecidas por medio de tu descendencia. Quiere decir que esa promesa que le está haciendo a Abraham en ese momento no es solamente a él, a su linaje, sino que todas las naciones de la tierra van a ser bendecidas por medio de su descendencia. Bueno, ahora vamos a adelantarnos en el tiempo. Sabemos que Abraham, su hijo Isaac tiene a su hijo Jacob, Jacob tiene los 12 hijos, las 12 tribus de Israel. Como sabemos que Dios le cambia también el nombre de Jacob, le pone por nombre Israel. Tiene 12 hijos, uno de ellos José, que es vendido como esclavo, lo llevan a Egipto, y ahí pasa el tiempo, circunstancias que suceden, y al final, por la providencia divina, José llega a ser la segunda máxima autoridad después de Faraón en Egipto. Así han transcurrido una serie de años y se da una serie de eventos donde vemos que finalmente Jacob, Israel, viaja con toda su familia hacia Egipto. Hubo una sequía, una escasez de alimentos, y eso obliga
a Jacob, Israel, con sus hijos, trasladarse a Egipto donde está José, que es el gobernador de la tierra. Pasan casi 400 años y en este momento ahí nos encontramos. Entonces, para eso voy a leer en este momento lo que dice en Éxodo capítulo 1, del verso 8 al 11. Entonces ya tenemos aquí, los hijos de Israel se trasladaron a Egipto y han crecido de sobremanera. Entonces dice en Éxodo capítulo 1, del verso 8 al 11. Entre tanto, se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José y dijo a su pueblo: He aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique, y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros, y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pintón y Ramsés. Entonces vemos que después de esos 400 años, Israel, el pueblo de Israel, se multiplicó. Vemos que es hecho esclavo y a trabajo forzado. Entonces, de una situación que vivían gozaban de un privilegio 400 años por medio de José, ahora se encuentran en esclavitud y en trabajo forzado. Pero vemos que para evitar como leímos ahí, para evitar que si se siguiera multiplicando el pueblo de Israel, el rey de Egipto, Faraón, ordena que en todos los nacimientos de los hebreos, las parteras se fijen si es un hombre o una mujer. Si era un hombre, en ese caso tenía que asesinarlo por orden del faraón. ¿Y qué era lo que hacían? Como dice la palabra, los lanzaban al río. Y tenemos el caso, dentro de esos nace un niño que por la providencia divina, la madre lo esconde y al final, que ya no lo podía esconder más, lo coloca en una barcaza y lo pone en el río. Ahí es donde lo rescata la hija de Faraón y ella viene y lo adopta y crece en la casa de Faraón con la hija. Y ya cuando crece, por una serie de circunstancias, se ve obligado Moisés a escapar de Egipto y vivir en el exilio. Estando en el exilio, se le aparece Dios en una zarza ardiente, entre las llamas de una zarza ardiente, y le dice, esto lo vamos a encontrar en Éxodo capítulo 3, del verso 7 al 10. Yo me voy a saltar algunas partes, pero para mantener el hilo del mensaje que les quiero hacer llegar. Y dice: He visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto. Los he escuchado quejarse. Así que he descendido para librarlos del poder de los egipcios y sacarlos del país, para llevarlos a una tierra buena y espaciosa. Han llegado a mis oídos los gritos desesperados de los israelitas, y he visto cómo los oprimen los egipcios. Voy a enviarte al faraón para que saques de Egipto a los israelitas que son mi pueblo. Es así como esa promesa o esa comunicación que tiene Dios con Moisés. Regresa Moisés a la tierra de Egipto y se presenta ante Faraón. Le dice Moisés a Faraón que deje libre a su pueblo para ir a adorar a Dios. Pero Dios ha endurecido el corazón de Faraón. Así que una serie de eventos suceden, unas plagas atacan al pueblo de Egipto y como consecuencia, al final Faraón deja libre al pueblo de Israel para que se vaya y puedan ir a adorar a Dios. Pero sabemos, leyendo la palabra, sabemos que Faraón cambia de parecer y los persigue. Es así como milagros y llega al punto donde milagrosamente el pueblo de Israel se enfrenta al mar Rojo y logran cruzar milagrosamente al abrirse las aguas por medio del poder de Dios.
el ejército de Faraón los persigue y cuando están en medio del mar, Dios vuelve a unir las aguas y desaparece todo es derrotado el ejército de Faraón ahí en el Mar Rojo. Al salir victorioso el pueblo de Israel, dice la palabra en Éxodo capítulo 14, verso 31. Israel temieron al Señor y creyeron en Él y en su siervo Moisés. Podemos ver ahí la consecuencia de todos los eventos que sucedieron, que Israel deposita. Hubo un temor al Señor y depositan toda su confianza en el Señor y en Moisés. Entonces cruzan el Mar Rojo y Dios los conduce hacia la tierra prometida a través del desierto. Sabemos que habían dos rutas en ese entonces, podían agarrar la ruta del mar, que era la más cercana, pero Dios decide llevarlos por la ruta del desierto. Y en esa ruta, básicamente Dios lo hace con un propósito. Y lo vamos a leer, si pueden tomar sus Biblias, vamos a leer en Deuteronomio, capítulo 8, versos 2 y 3. Y dice así: recuerda que durante 40 años el Señor tu Dios te llevó por todo el camino del desierto y te humilló y te puso a prueba para conocer lo que había en tu corazón y ver si cumplirías o no sus mandamientos. Te humilló y te hizo pasar hambre, para luego te alimentó con maná, comida que ni tú ni tus antepasados habían conocido, con lo que te enseñó que no solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de la boca del Señor. Y luego vemos también, nos adelantamos un poco al verso 15 y 16, Deuteronomio capítulo 8, y dice así: el Señor te guió a través del vasto y horrible desierto, esa tierra reseca y sedienta, llena de serpientes venenosas y escorpiones. Te dio el agua que hizo brotar de la más dura roca. En el desierto te alimentó con maná, comida que jamás conocieron tus antepasados. Así te humilló y te puso a prueba, para que a fin de cuentas te fuera bien. Entonces, como vemos en la escritura, Dios nos explica que el propósito de llevarlos a ellos, al pueblo de Israel, después de liberarlos por el desierto, básicamente tenía tres propósitos. Lo leímos ahí. El primero fue conocer lo que había en su corazón y saber si iban a cumplir o no sus mandamientos. Es así como a través de la prueba el Señor va a ver lo que hay realmente, o mejor dicho, el pueblo de Israel se iba a dar cuenta de lo que ellos tenían en su corazón. No solo la segunda cosa, el segundo propósito es que les iba a enseñar en el desierto que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra, de todo lo que sale de la boca de Dios. Y por último, como dice ahí en los versos 15 y 16, para que les fuera bien. O sea que algo que al principio pareciera mal, al final era para su bien. Pero el pueblo de Israel no lo ve de esa manera. Ellos, por la dureza de su corazón, se dejan llevar por sus circunstancias y desprecian las promesas que Dios les ha hecho. Porque Dios les dijo que los iba a llevar a la tierra prometida, no solo a ellos, sino que se lo prometió a su ancestro Abraham. Y en su inconformidad se quejan, haciendo evidente su falta de fe y confianza en el Señor. Es así como en el desierto, el Señor le pone las pruebas al pueblo de Israel para ver cómo van a pasar. Y he ahí, nos encontramos aquí en el libro de Números, en donde podemos ver en el libro de Números las veces en que el pueblo de Israel fracasó en el desierto. Y vamos a ver cuáles fueron esas. Fracasó básicamente 7 veces. La primera la encontramos en el libro de Números, capítulo 11, del verso 1 al 35. No lo vamos a leer por cuestión de tiempo, pero les quiero resaltar lo más importante. Y dice ahí: y se quejaron y dijeron, ¿quién nos diera carne? Se están quejando porque querían comer carne. Y dice, ¿cómo echamos de menos el pescado que comíamos gratis en Egipto? También comíamos pepinos y melones y puerros, cebollas y ajos.
Pero ahora no vemos nada que no sea este maná. Ellos querían carne y estaban quejándose contra Dios por eso. Y fallaron esa primera prueba. No confiaron en la provisión de Dios, que era el maná. La segunda prueba, la vemos que la fallaron cuando Aarón y Miriam, o depende de la versión, ustedes podrán leer ahí, puede decir María, que son los hermanos de Moisés, dudan de la capacidad, del liderazgo que Dios ha puesto en Moisés y murmuran contra él. Y viene Dios y trae un castigo sobre Aarón y Miriam. Y falla nuevamente el pueblo de Israel por medio de ellos. La segunda vez que falla. Ahora nos adelantamos a Números capítulo 13, verso 1 y hasta el capítulo 14, verso 45. Esta es la tercera prueba. Y como siempre no lo vamos a leer, pero quiero resaltar lo siguiente. Y dice, Dios le manda a Moisés, es aquí donde envía, Dios le dice que envíe, escoja 12 hombres de las 12 tribus, uno por cada tribu, y que vayan a explorar la tierra prometida, para que puedan ver ellos a dónde van a ir, la tierra que Dios les ha prometido. Pero al regresar, los espías dan un informe completamente negativo, que desanima al pueblo de Israel, excepto dos de los espías, que así le llamaron, y son Josué y Caleb. Entonces el pueblo, ante ese reporte negativo que dan, porque dicen que es una tierra de ciudades fortificadas, donde hay gigantes que no van a poder entrar y tomar la tierra prometida. Y el pueblo murmura y dicen, ¿para qué nos has traído, para qué nos ha traído el Señor a esta tierra? ¿No sería mejor que volviéramos a Egipto? Nuevamente, Egipto en la mente del pueblo de Israel. La cuarta prueba. Hay un levita, uno de la tribu de Israel, del hijo de Leví, y otros hombres van y se sublevan contra la autoridad de Moisés. Pero vemos que lo que ellos expresan, nuevamente, ese resentimiento de estar en el desierto, de haber salido de Egipto. Y dice en la palabra, en Números 16, del verso 1 al 40. Y voy a solo citar un verso. Y dice, ¿te parece poco habernos sacado de la tierra donde abundan la leche y la miel? Refiriéndose a Egipto. Entonces ellos tienen ese resentimiento de, están en el desierto, hubieran preferido estar en Egipto, en esclavitud. Esa fue la cuarta. Vamos ahora a la quinta prueba. Y esto es en Números capítulo 16, verso 41, al capítulo 17, al verso 13. Y nuevamente el pueblo murmura. ¿Por qué? Porque el poder de Dios, la ira de Dios se encendió en contra de Coré y esos hombres, se abrió la tierra y los tragó. Entonces el pueblo vuelve a murmurar, quejándose de que Moisés, por culpa de Moisés y Aarón, Dios mató al pueblo de Israel en la figura de Coré y sus compañeros. Y esa fue la quinta prueba. La quinta prueba donde el pueblo de Israel quejó, se estuvo murmurando del Señor. Y la sexta, pasamos a la sexta. En Números 20, capítulo 20, versos 1 al 29. En este pasaje, el pueblo de Israel se queja por falta de agua. Y le dicen a Moisés, ¿para qué nos sacaste de Egipto y nos metiste en este horrible lugar? Nuevamente vemos la evidencia de la mentalidad del pueblo de Israel. Su mente aún está en esclavitud, en Egipto. Y la última, vemos en la última y la más grave prueba que falla el pueblo de Israel, lo vemos en el Números 25, versos 1 al 18. Y el pueblo de Israel pecó contra el Señor cuando se prostituyeron con mujeres moabitas y participaron en los sacrificios de los dioses ajenos de ese pueblo de Moab. Esa fue la última prueba. Y como consecuencia, Dios da la sentencia de que ese pueblo, de esa generación
que son los que salieron de Egipto de 20 años o más, no iban a entrar a la tierra prometida, iban a perecer en el desierto. Entonces, ¿qué vemos de estos pasajes? La lección que vemos de esto es cuando el pueblo de Israel estaba oprimido bajo el yugo de, de Faraón, claman, como nos dijo la palabra, gritaron desesperadamente para que el Señor los liberara. Y el Señor los escuchó después de que clamaron. Pero cuando el Señor los liberó y los puso a prueba, realmente salió del corazón de ellos el carácter de ellos. Que ellos tenían esa mentalidad de esclavo. No confiaban en las promesas del Señor y añoraban más estar en Egipto como esclavos que ir pasando las pruebas hacia la tierra prometida. Y como dije anteriormente, como consecuencia, esa generación pereció en el desierto. Y esa es básicamente la enseñanza que nos tiene el libro de Números en esta instancia. Pero tal vez usted se preguntará, ¿qué tiene que ver eso conmigo? ¿Qué aplicación tiene a mi vida? Bueno, todo eso depende en qué situación te encuentras. Y para eso voy a dividir básicamente las personas en tres grupos. La primera, si tú eres una persona que te identificas con el pueblo de Israel, que está bajo la esclavitud, en este caso la esclavitud del pecado, el yugo del pecado, no tienes a dónde ir y deseas salir de esa esclavitud del pecado. Entonces, yo te digo, a ti básicamente, recuerda la promesa que le hizo Dios a Abraham. Le dijo, todas las naciones serán bendecidas a través de su simiente. Por lo tanto, en este grupo, si tú te consideras en este grupo, si te humillas, te arrepientes de caminar lejos de Dios y clamas a Jesucristo como tu Señor y Salvador, serás salvo. Él va a perdonar tus pecados, te va a liberar así como liberó al pueblo de Israel, sacándote de la esclavitud. Así que si tú deseas hacer esa oración, yo te motivo a que lo hagas en este momento o cuando llegues a tu casa en un momento de solitud. Dobla tus rodillas y clama al Señor. Y Él, en su fidelidad, te va a liberar. Ese es el primer grupo. Ahora tenemos otros dos grupos. Tenemos los que son nacidos de nuevo. Pero, si eres nacido de nuevo, son aquellos que han nacido de nuevo, pero tienen una mentalidad de esclavo. Así como hemos visto en el caso de Israel. Y el último grupo, el tercer grupo, podría decir yo, es el grupo de los que han nacido de nuevo, pero su confianza, su fe es tan fuerte que es como la fe de Josué y Caleb. No murmuraron y a pesar de la sentencia de Dios en el pueblo de Israel de que tenían que esperar 40 años, siguieron fieles al Señor, creyéndole al Señor. Y ellos dos entraron en la tierra prometida. Y así son ese tercer grupo, que no murmuran, que creen en el Señor y toman posesión de la tierra prometida. Ahora bien, ¿cómo sabes en qué grupo estás? No te voy a preguntar que lo digas, pero tú en tu corazón, en tu mente, sabes en qué grupo puedes estar. Por ejemplo, si a través de cuando vienen las pruebas y tribulaciones, el Señor dice, no es que tal vez vengan o tal vez te puedas escapar de alguna prueba o tribulación. No, así como el pueblo de Israel pasó por tribulaciones en el desierto, lo mismo aquellos que hemos creído en el Señor, vamos a pasar por pruebas y tribulaciones. Y recordemos lo que dijo el Señor, para conocer qué hay en nuestro corazón, para saber que las promesas del Señor son fieles, para saber que no solo de pan vive el hombre, es decir, nuestra dependencia no es solo de lo material, sino que también de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y saber
también que es para nuestro bien. Entonces, si tú, cuando viene alguna prueba o alguna tribulación y en tu mente dices, Señor, ¿por qué me está sucediendo esto? Creo que en realidad lo que estás diciendo es, Señor, yo no confío en ti. Creo que no estás haciendo lo necesario para evitar que me suceda esto. ¿Qué puede ser? Puede ser que perdiste el trabajo, puede ser que se divorció tu cónyuge, puede ser que tus hijos decidieron meterse a las drogas y tú estás cuestionando al Señor en este momento. O el doctor te ha dado un reporte que tienes una enfermedad terminal y en este momento empiezas a cuestionar al Señor, Señor, ¿por qué me sucede esto? Pero ¿qué es lo que está pasando en tu corazón realmente? Hay duda, hay desconfianza del Señor. No crees que Él tenga control de las cosas. Y como dicen en Hebreos capítulo 11, verso 6, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por eso es que es importante tener fe en Dios, confiar en Él. Y tristemente vemos a nuestro alrededor, en nuestras congregaciones, muchos cristianos son libres, pero con una mentalidad de esclavo. Tristemente. Siempre están anhelando más posesiones, siempre están cuidándose que no les pase algo malo. Están pensando que si una enfermedad terminal les ha afectado, no confían y no tienen la suficiente fe para sobrellevarla. Y ahora la pregunta es, ¿por qué, a pesar de haber creído en el Señor, aún tengo esa mentalidad de esclavo? ¿Por qué crees tú que a pesar de haber nacido de nuevo, aún tu mente está pensando en esa esclavitud? Prefieres estar viviendo en la esclavitud, gozando de algunos bienes y despreciando la promesa que el Señor te tiene en el futuro, atravesando una prueba o tribulación. Pues lo que sucede es que nosotros creemos que si obedezco y cumplo los mandamientos, el Señor tiene que hacer tal cosa. Y a cambio Él tiene que responder de la manera que yo quiero. Y vivimos en esa esclavitud de la ley, porque recordamos que en la ley, cuando Dios le entregó la ley al pueblo de Israel, le dijo, si tú cumples con esto, yo te voy a prosperar. Y esa mentalidad sigue en nuestra mente. La mentalidad de que si yo hago esto, el Señor me tiene que prosperar. Pero cuando viene la prueba y la tribulación, entra la duda, entra la desconfianza. Pero el Señor quiere que vivamos en libertad. ¿En qué libertad? En esa libertad que yo no debo hacer nada. Debo hacer algo para agradar al Señor. No debo hacer algo para ganar su favor. No, Él ya ha demostrado el amor que me tiene en la cruz del Calvario. Me ha aceptado con mis virtudes y con mis defectos. Y cuando yo me doy cuenta de eso, que el Señor me ama independiente de lo que haga, estoy libre de la presión. La presión de que tengo que hacer esto para conseguir aquello. Porque en ese momento yo tengo la bendición de la presencia del Señor. Y como dice Pablo en su carta a Romanos, capítulo 8, verso 28, y dice así, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y en el verso 35 dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Vemos ahí la confianza del apóstol Pablo, esa certeza, como describe la palabra, la fe, la certeza de lo que él no ve, pero esa confianza que el Señor tiene el control absoluto. Y eso es lo que Él quiere. Entonces, ¿cómo lo logramos? ¿Cómo puedo llegar a tener ese corazón, esa certeza, esa fe en el Señor? Entonces, aquí sí les quiero leer, como dice el doctor Larry Crabb. Dice,
debemos caminar el camino estrecho donde solo la esperanza de estar con Dios en la eternidad nos sostiene. Este camino tiene aflicciones y sufrimientos. No es nada atractivo, no tiene sentido, pero hay algo dentro de nosotros que nos hace recorrer ese camino y pagar el precio. Como dice la carta de Pablo a los Romanos, capítulo 7, verso 6, por ahora, al morir a lo que nos tenía subyugados, hemos quedado libres de la ley, a fin de servir a Dios con el nuevo poder que nos da el Espíritu, y no por medio del antiguo mandamiento escrito. ¿Y cómo se manifiesta esto? Nos preguntamos. Pues los que hemos nacido de nuevo, los que hemos puesto nuestra confianza en el Señor, son cuatro cosas, cuatro elementos que manifiestan esa certeza, esa fe. La primera es que tenemos la certeza que tenemos una nueva pureza. Somos sin mancha delante del Señor a través de la sangre que nos ha limpiado de todo pecado. La segunda es que tenemos una nueva identidad. Sabemos que somos hijos de Dios. Así como Dios le cambió el nombre a Abraham por Abraham, a nosotros también nos ha dado una nueva identidad. Somos hijos de Dios. Tenemos una nueva inclinación. Ya no somos inclinados al pecado, no somos inclinados a la murmuración, sino que es ese fuerte deseo y ese apetito a ser más como Cristo. Y eso está dentro de nosotros. Y por último, tenemos un nuevo poder, el poder del Espíritu Santo, que nos susurra verdades a nuestro oído. Y es así como el Señor, eso es lo que desea de cada uno de nosotros. Nos va a llevar por pruebas y tribulaciones, pero para que lleguemos a esa tierra prometida, aquí en la tierra y al final de los tiempos, en su presencia. Para terminar, quiero compartir con ustedes una pequeña anécdota. Mi madre, la mayor parte de su vida, vivió muchas dificultades, muchas pruebas, muchas tribulaciones. Y un día, sentados aquí en mi casa, después de haber fallecido mi padre, me dijo: hijo, ¿por qué será que Dios permite que me pasen todas estas cosas malas? ¿Por qué ha permitido que tenga tanto sufrimiento en mi vida? Y el Señor puso sabiduría en mi boca, puso palabras de sabiduría en mí. Y le contesté simplemente una pregunta. Y le dije: ¿y por qué no? Sonaría muy sarcástico, sonaría muy algo insensible ante el dolor de ella. Pero la verdad es que esa pregunta sencilla que le hice, ¿y por qué no?, realmente cambió su perspectiva de Dios, su perspectiva de la vida. En ese momento, su confianza, su fe en Dios cambió, y tuve la oportunidad de orar con ella y que ella confesara a Jesús como su Señor y Salvador. Y eso es lo que yo te exhorto hoy. Tú que tienes al Espíritu morando en ti, deja que el Espíritu se mueva, que cambie esa mentalidad que puedas tener de esclavitud, de servir a la ley. No le sirves a la ley, le sirves al Señor. Y ya no tendrás la presión de que tengo que hacer esto o lo otro. Así que voy a terminar haciendo una oración para que el Señor se revele en nuestra mente y en nuestro corazón. Que Él nos libere del yugo de la ley y que le podamos servir en el Espíritu. Padre Celestial, te doy gracias por esta oportunidad. Bendice a aquellos que me escuchan, Señor, en este momento. Toca sus corazones, mueve tu espíritu en ellos, Señor. Redargúyelos, Señor, levántalos para que te puedan servir a ti, libres, y dejen esa mentalidad de esclavos, Señor. Tú los quieres bendecir, derramar bendición en ellos. Pero lo más importante es que haya ese deseo, ese deseo de buscarte, de servirte a ti. Y como dice tu palabra, las demás cosas serán añadidas. Muchas gracias te doy por el tiempo que me has permitido estar contigo. Que el Señor te bendiga. Adiós.